Hola Libra, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ti el día de hoy en este horóscopo semanal. Como siempre iniciamos el mensaje con los ángeles y el oráculo. Te recuerdo que siempre que nos ves apoyas un refugio de gatitos y perritos, así que mil bendiciones y además si ves el video completo sabes cómo participar por premios. Hoy los ángeles de la batalla te quieren anunciar lo siguiente. Sé que muchos de ustedes están viviendo escasez de dinero, traiciones, peleas numerosas. Sin embargo, esto tiene que ver con enemigos ocultos que se encuentran en tu entorno y que pronto van a salir a la luz. ¿Sí? Miren que eso es súper importante que lo tengan presente porque muchas veces uno como que no entiende por qué le están pasando las cosas y definitivamente sí tienen que ver con personajes que a veces están por allí ocultos. De hecho, muchos a veces se camuflan como si fueran nuestros amigos, pero no. Y el arcángel Metatron te quiere decir lo siguiente. Recibe oportunidades con los brazos abiertos, sigue tus sueños, solo es cuestión de ordenar ideas y situaciones que no aterrizan. Recuerden que para ordenar siempre primero hay que hacer una limpieza, ¿no? Entonces por eso todo esto va a empezar a salir a la luz. Me dice, yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida, solo tienes que prestar atención. Por eso quiero que ya mismo decretes, mis caminos están abiertos. Escríbelo en los comentarios. De esa manera cuando tú escribes, tú haces un decreto y lo traes de ese plano espiritual a este plano más material, más físico y créeme que cosas comienzan a suceder, las cosas comienzan a fluir de una mejor manera. Bueno, vamos a empezar. Esta lectura es general, toma lo que te resuene, suelta al universo el resto. Si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Para lecturas de pago es una llamada de 1 hora en la cual podemos hablar todo lo que tú desees para ti sin límite de número de preguntas, ¿ok? Bueno, esta primera parte es un mensaje general del oráculo, luego vamos a economía y amor. Me dice la de la absenta, estás teniendo una visión distorsionada de una situación. Es decir, que hay algo que está sucediendo frente a tus ojos y no lo estás viendo de la forma real en la que están pasando las cosas. Por el contrario, siento que de verdad estás teniendo como una visión bastante distorsionada que hace que puedas estar tomando malas decisiones. Pide señales para poder tomar las decisiones correctas, para que ese velo que hay en este momento delante de ti se caiga y puedas realmente fluir. Me dice, es tiempo para un trato. No sé, me dice que un trato contigo mismo de dejarte de echar culpas encima. Wow. No sé por qué, o qué situación sea en la cual tú te encuentres como culpándote, pero definitivamente tienes que parar con el autosabotaje, con tratarte de una manera tan difícil, tan dura y más bien como que avanzar. Por otro lado, me dice que hay una persona que te extraña muchísimo, pero es alguien que ya no se encuentra en este plano, es alguien que está desencarnado y esa persona ora continuamente para tu protección y también quiere decirte que te dejes de culpar por algo, ¿ok? Bueno, pasamos en este momento al plano de lo económico. Veamos qué números de la suerte hay para ti. Números de la suerte para ti. Tenemos el número 37, el número 6 y el número 47, ¿ok? Bueno. Listo. Bueno, veamos qué se viene en los próximos días.
Tenemos esta carta del 4 de bastos, me habla acerca de la realización de un éxito, sí, que luego de superar como todos estos obstáculos que digamos como que a veces se presentan por culpa de enemigos, pues se da la realización de un éxito que estás esperando, una respuesta positiva, una firma, una compra, una venta. Algo que tú estás esperando, como esto es general y lo ven miles de personas, pues lógicamente aplicará algo diferente en cada caso. Pero eso que tú estás esperando, la realización de esas ilusiones se van a dar. ¿Sí? Estos son los problemas económicos que se te solucionan. Nuevamente solución, o sea, 3 cartas que me indican que va a haber una solución armónica de un problema económico que te estaba quitando el sueño. Y aparte de todo, siento que en medio de la solución de ese problema hay gente que va a mostrar su verdadero yo, ¿sí? En tu vida, y que te darás cuenta de que realmente quizá no eran tan buenos amigos como ellos lo estaban haciendo ver. Esta carta de hecho me habla de la llegada de un correo electrónico, de una carta, de una notificación, informándote cómo todo se equilibra a tu favor. Y siento que es algo que está muy en firme, algo que no tiene vuelta para atrás, pero que afortunadamente es algo bueno y positivo para ti. Entonces eso de verdad que me gusta muchísimo, ¿ok? Bueno, pasamos ahora al plano de lo sentimental. Siento que vas a triunfar económicamente mucho. Para rabia de esos enemigos ocultos. Bueno, iniciales importantes estos días en el amor: la G, la C, la P, la O. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días: Virgo, Leo, Tauro. ¿Ok? Recuerden que puede ser el signo ascendente, el solar, el lunar o el Venus de esa persona. Y si tienen a alguien especial, este es el momento de decir su nombre. Recuerda suscribirte y activar ya mismo la campanita. ¡Wow! Un éxito contundente en el amor. Yo no sé si tú estás soltero, si tú estás comprometido, si lo que sea que pase. ¡Wow! Dios mío. Bueno, aquí iniciamos con este 7 de oros impresionante y cerramos con una carta de unión fuerte, matrimonio, estabilidad, compromiso, rueda de la fortuna. No, mejor dicho, miren, si ustedes la estaban pasando como este 9, con lágrimas, con tristeza, sintiendo que esta parte incluso sexual estaba desconectada, que mejor dicho la relación ya pendía de un hilo, déjenme decirles que se acerca un éxito en el amor súper contundente. Veo aquí una persona que también estaba sufriendo por ti, que se anima a buscarte, que le da un giro de 180 grados a esta situación. Yo no sé qué es lo que le va a hacer clic a esta semana a tu aspecto amoroso, pero yo siento que si venían mal, dentro de 8 días te vas a estar acordando y diciendo, Dios mío, o sea, hace 8 días estábamos tan mal y ahora estamos tan bien. Porque de verdad siento que va a haber una transformación súper importante. Y me resuena mucho que tiene que ver con que a tu persona especial le van a dar como dicen acá, gallina, un sermón. Le van a poner los puntos sobre las sillas a alguien y le va a decir, oiga, no pierda la oportunidad de estar con alguien que vale tanto, pero tantísimo la pena, los esfuerzos, las alegrías. ¿Ok? Entonces quiero que seas consciente de ello. Y como te digo, hay una relación que avanza, hay una relación que sube a otro nivel. Sí, esto va más allá de verdad de que ya, o sea, ya no es como una relación casual. Siento que el amor en estos días va a echar raíces para que dé frutos, ¿sí? Entonces recuerden muy bien estas cartas. Es que no sé cuál escoger, las 3 están muy chéveres, pero de verdad, esta relación, esto avanza, echa raíces para dar frutos. La rueda de la fortuna, la carta de los esposos.
Entonces, este es un amor que se ha ido construyendo poco a poco y que por eso es capaz de superar todas estas adversidades representadas por ese 9, ¿sí? Que es capaz de superar el odio, la envidia, la injusticia, las lágrimas, ¿sí? No, nada, súper bien para ustedes. Veamos qué más nos quiere decir el oráculo. Wow. Por este lado. Y nos dice, sé fiel a lo que amas. ¿Ok? Entonces nada, súper lindo, súper hermoso. Veamos qué se viene. Y ya. Ok, recuerden ir a ver su signo ascendente y si no lo conocen quiero que vean el video de Acuario, ¿ok? Es un video súper importante, de ambos tomen lo que les resuene y pues el resto libérelo. Síganos en Facebook, Instagram, en TikTok y por supuesto ayúdenos a compartir este video para llegar rápido a los 50,000 suscriptores en YouTube. Ok, déjenos un comentario. Bendiciones.